de la Universidad de Antioquia. Que nos va a compartir un tema, pues, de esos que parecen como muy trillados, ¿no? Que parecen como que, ay, otra vez la sífilis congénita. Pero resulta que en los hospitales donde atendemos maternas seguimos viendo esta cosa que, pues, digamos, debiera ser muy sencilla de descubrir en los controles prenatales y de tratar y evitar que el bebé vaya a tener estos problemas. Entonces, por eso le hemos subtitulado una tragedia prevenible. Nosotros en Colombia tenemos una supuesta buena cobertura de control prenatal y es paradójico que sigamos viendo significativamente sífilis congénita. En Latinoamérica, el único país que sé que ha sido declarado por la OMS libre de sífilis es Cuba. Les comento que lo grabo para luego publicarlo en mi canal de YouTube. Si alguien no quiere ser grabado, pues por favor se retira de la sala. E igualmente va en directo por YouTube. Entonces ya voy a poner a presentarlo por YouTube. Y vamos aquí a darle la pantalla completa. Bueno, adelante, doctora Karen. Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, si bien debería ya estar desaparecido del todo, es un tema muy, muy importante para nosotros, sobre todo en Metrosalud. Es un tema, una patología que es supremamente frecuente, desafortunadamente, y tenemos que estar muy como acostumbrados y saber cómo diagnosticarlo y manejarlo de forma temprana, porque ahorita les voy a mostrar todos los desenlaces adversos que puede generar en el bebé esta infección. Entonces, para empezar, yo quiero hablarles a ustedes de dos casos que me tocaron como parte de la ronda en mi trabajo. Entonces, no sé si habrá de pronto la posibilidad ahorita de que alguno de las personas que están conectadas pueda darnos como su concepto. Entonces, el primer caso es un recién nacido asintomático, tiene un examen físico completo, que es absolutamente normal. Es hijo de una mamá con un BRL reactivo en el embarazo anterior y en el embarazo actual entre 4 y 8 días. O sea, cada vez que le repetían los BRLs, oscilaba entre esos dos valores, ¿sí? La mamá en el embarazo actual recibió tratamiento con 3 dosis de penicilina benzatínica, se lo pusieron 60 días antes del parto, pero me llama la atención que en el momento del parto le realizan una prueba treponémica y esta es negativa. Entonces la pregunta sería si este es un caso de sífilis congénita y cuál sería la conducta con el recién nacido. Si alguno quiere participar, bien pueda. Bueno. ¿Lo esperamos o continúo? Continúa porque luego nos alcanzamos de tiempo. Ok. Y el segundo caso, de todas formas, para que lo tengan presente en el desarrollo de la charla, porque ya ahí nos vamos a dar cuenta cuál sería la conducta, también un recién nacido asintomático, hijo de una mamá con diagnóstico de sífilis gestacional. Al momento del diagnóstico, el BRL era de 64 diluciones y en el seguimiento fue bajando entre 16 DILs, luego 4 diluciones, luego 1 dilución y en el momento del parto tenía 8 diluciones. La mamá recibió 3 dosis de penicilina 3 meses antes del parto. Entonces aquí la pregunta sería si la mamá cumple con la definición de reinfección y cuál sería también la conducta con el recién nacido.
Entonces, como introducción, ya todos sabemos, la sífilis es una infección de transmisión sexual, la genera el treponema pálido y si la infección se adquiere durante la gestación, puede generar infección congénita en el recién nacido. Es la infección congénita más antigua de todas las que se han descrito, fue descrita en 1497 y acá les señalo a ustedes los desenlaces adversos que puede generar en el recién nacido, como lo son el aborto, la muerte fetal, el parto pretérmino y la infección congénita, que es muy importante porque puede generar secuelas, discapacidad e inclusive también la muerte del neonato. En cuanto a la epidemiología general, en los países en desarrollo tenemos más o menos 2 millones de casos nuevos de sífilis en las madres cada año. De estos, un porcentaje muy bajo, casi entre el 15 y el 38% van a presentar síntomas. Por eso es importante el control prenatal y por eso es importante el tamizaje de las madres, porque muchas de ellas van a llegar completamente asintomáticas. En Estados Unidos se diagnostica más o menos 10 casos de sífilis congénita por cada 100.000 recién nacidos y en Latinoamérica tenemos 330.000 mujeres en gestación que son diagnosticadas cada año con sífilis gestacional. Y la sífilis congénita es responsable de un porcentaje importante, 1.3% de muertes en niños menores de 5 años. Aquí les muestro esta gráfica en las que hemos visto, esta es epidemiología americana entre el 2007 y el 2016, y hemos visto aquí cómo se ha comportado, que venía en descenso los números de casos de sífilis, pero nuevamente hay un aumento de casos tanto de sífilis gestacional, la línea oscura vendrá siendo los casos de sífilis congénita. Pero nosotros, como estamos en Colombia, entonces este es del boletín epidemiológico de julio del 2020 y a corte de este periodo epidemiológico, vemos un aumento en la prevalencia de los casos de sífilis gestacional por cada 1.000 nacidos vivos. Miren que para 2016 eran 3.6 casos por 1.000 nacidos vivos, pero para 2020 6.5 casos por 1.000 nacidos vivos. Lo mismo sucedió con la sífilis congénita, se duplicó prácticamente la incidencia en comparación al año 2016. 0.6 casos teníamos en ese momento y ahora para 2020 aproximadamente 1.2 casos por 1.000 nacidos vivos. Aquí miren, en cuanto al comportamiento del número de casos, miren, tanto de sífilis congénita, que es la línea naranja, como de sífilis gestacional, hemos visto un aumento en el 14% para sífilis gestacional y un aumento en el 19% de los casos de sífilis congénita. Y aquí, si vemos el mapa, miren lo que ven aquí en este mapa de Colombia, las zonas que se ven en amarillo es donde se ha visto un incremento en los casos de sífilis gestacional y acá también en amarillo sería un incremento en los casos de sífilis congénita. Entonces, aquí una cosa que también les quería mostrar que me parecía importante era el momento en el que se hacía el diagnóstico de sífilis en la mamá. Entonces, el 90.6% de los casos se hacía en el último trimestre, ¿sí? Que eso tendríamos como que analizarlo si realmente era que la mamá se infectaba al final del embarazo o si era que no se hacía un diagnóstico temprano durante el control prenatal. Otra cosa es que solamente aproximadamente la mitad de las mamás tuvieron control prenatal, la otra mitad no lo tenía. Pero una cosa que me llamó la atención cuando revisaba esto era que un porcentaje importante, casi el 20% de las mamás que tenían control prenatal y tenían sífilis gestacional, recibían tratamiento inadecuado o se iban sin tratamiento del control prenatal. Y esto no debería pasar porque si se supone que la mamá asiste al control prenatal, es allí donde tenemos que identificarlas y darle el tratamiento temprano para poder prevenir los casos de sífilis congénita. Y miren que solamente un 24% de los compañeros sexuales eran tratados. Otra cosa que me llamó la atención cuando revisaba esto, y esto es muy parecido a lo que sucede como en nuestra práctica diaria
en Metrosalud es que un porcentaje importante, miren, el 99.4% de 496 casos que se reportaron en 2020 eran de sífilis gestacional, perdón, eran residentes o procedentes de Venezuela. Y todos estos casos de sífilis congénita también eran hijos de madre procedentes y o residentes en Venezuela. Entonces, esta problemática que tenemos respecto a los inmigrantes es muy compleja porque muchos de ellos no reciben atención por el motivo, pues, porque son motivos distintos. No reciben atención en el control prenatal, no reciben el tratamiento y por ende son muchos los casos que tenemos de sífilis gestacional por esta población migrante. Entonces, en cuanto a la a la etiología, realmente solamente quería como mencionar, porque ya esto todos lo sabemos, el agente causal es el Treponema pallidum, es una bacteria microaerofílica gram negativa, es una bacteria que es difícil de cultivar porque requiere unas condiciones especiales, por eso dentro de los herramientas que tenemos como parte del diagnóstico, el cultivo no es una de ellas, y se requiere también como un microscopio de campo oscuro para poderlo visualizar a diferencia de otro tipo de bacterias. Su único reservorio natural es el ser humano y la subespecie Pallidum es la que a nosotros nos infecta por vía sexual o por contacto en el momento de que el bebé nazca y la mamá tenga lesiones en el canal vaginal. Y más o menos su infectividad es alrededor del 30%. Entonces aquí vamos a hablar de la historia natural. Entonces en la parte de arriba, la imagen 1, 2, 3 y 4 son lesiones compatibles con una sífilis primaria y acá tenemos unas lesiones tanto en la foto número 5 como en la foto número 6 de un secundarismo sifilítico. Entonces, la sífilis primaria se da después de un periodo de incubación promedio de 21 días, pero miren que el rango es supremamente amplio, entre 9 y 90 días. Se genera inicialmente una pápula indolora que se va erosionando, como lo pueden ver aquí, formando un chancro que es indurado y que es indoloro. Por eso muchas veces a las mamás no le vamos a identificar estas lesiones porque puede que ellas lleguen después de que este chancro haya desaparecido. Este es de base limpia, de bordes firmes y sobrelevados y se asocia con una adenopatía unilateral que por lo general es indolora. Miren que el chancro desaparece en un periodo entre 3 a 6 semanas y no deja absolutamente ninguna cicatriz. Entonces, por eso podemos perder esta oportunidad diagnóstica. Después tenemos la sífilis secundaria que aparece entre 2 a 8 semanas después de que apareció ese chancro inicial. Presentan estos pacientes una erupción mucocutánea diseminada y aquí la linfadenopatía no es localizada sino generalizada y se asocia sobre todo con síntomas generales. Esta erupción mucocutánea, acuérdense que es muy característico que afecta palmas y plantas, pero no hay como una sola morfología que nos pueda decir que si tiene este tipo de lesiones es un secundarismo sifilítico, no, porque por eso se le llama la gran simuladora. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías cutáneas. La sífilis terciaria ya es una enfermedad que aparece más o menos 20 a 40 años después de la infección inicial por sífilis, aparece en un tercio aproximadamente de los pacientes no tratados, es lentamente progresiva, es inflamatoria y puede afectar virtualmente casi que cualquier órgano y un 15% de los pacientes pueden presentar gomas sifilíticas. Puede haber compromiso cardiovascular con formación de aneurismas aórticos y compromiso valvular y también complicaciones neurológicas tardías en un 7%. Listo. La sífilis, la neurosífilis como tal, aquí quiero aclarar esta parte, no es que haga... no hace parte exactamente de la sífilis terciaria, o sea, puede haber compromiso del sistema nervioso central desde que la persona tiene después de que tiene la infección primaria y en el neonato inicialmente, desde que tiene la infección, o sea, no hay que esperar que pase eso, o sea, no hace parte del espectro de la sífilis terciaria. En cualquier momento puede haber compromiso del sistema nervioso central. ¿Cómo se transmite al bebé? Sobre todo
hay una mayor transmisión cuando hay espiroquetemia materna, es decir, espiroqueta circulando en sangre de la mamá. Y también puede haber transmisión, como ya les dije, por un contacto en las lesiones genitales que haya en la madre. El riesgo de transmisión va aumentando a medida que avanza la gestación y también el riesgo de transmisión va a depender del momento en el que se encuentre la madre respecto a su infección por sífilis. Es decir, tenemos mayor tasa de transmisión al bebé si la mamá se encuentra en una etapa de sífilis primaria, secundaria o latente temprana. Latente temprana quiere decir que la mamá está asintomática, las formas latentes la mamá debe estar completamente asintomática, pero el periodo de infección para denominarse temprana es menor a un año. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita, tenemos muchas. Aquí les traje en esta diapositiva las que menciona la guía colombiana, la guía de práctica clínica colombiana de sífilis gestacional y congénita, y miren que mencionan bajo peso, prematurez, la erupción palmoplantar, hepatoesplenomegalia, la rinorrea mucosanguinolenta, el hidrocetal. También puede haber compromiso a nivel hematológico, con anemia, una reacción leucemoide, trombocitopenia. En la radiografía de huesos largos puede haber compromiso como periostitis, bandas metafisiarias, osteocondritis. En el líquido cefalorraquídeo para ver que sea reactivo, hiperproteinorraquia y pleocitosis. Elevación de aminotransferasas por compromiso hepático, hiperbilirrubinemia, sobre todo de predominio directo. Y también puede haber compromiso en el uroanálisis con proteinuria, cilindruria y hematuria. Entonces aquí les traje unas fotos de niños con sífilis congénita. Esa sería la rinorrea mucosanguinolenta, parte del pénfigo palmoplantar y la erupción mucocutánea también con compromiso plantar. Acá les traje también estas radiografías de un paciente con sífilis congénita, y miren que en esta donde se puede ver la parte abdominal del niño hay hepatomegalia, hay compromiso por líquido libre en la cavidad abdominal, miren que las asas están dirigidas hacia el centro, y también compromiso a nivel pulmonar con neumonía alba, lo que se llama la neumonía alba. Aquí también tenemos compromiso más en específico a nivel del tórax, con broncograma aéreo y disminución del volumen pulmonar. Y aquí miren que como hallazgo incidental, porque esto es como tomaron la foto de aquí de las clavículas del bebé y la agrandaron, hay compromiso con periostitis. Miren que el periósteo está levantado de las clavículas de este bebé. Miren, aquí está, y aquí también lo pueden ver. Pero lo más importante es que este recién nacido, miren lo que se ve súper lindo, completamente, o sea, en el examen físico nosotros no le vemos nada, también puede tener sífilis congénita. ¿Y esto por qué? Porque el 70% de los niños con sífilis congénita son asintomáticos y apenas desarrollan los síntomas en las primeras 8 semanas, el 70% de los pacientes. Entonces es muy, muy, muy importante hacer el diagnóstico en la mamá para poder nosotros determinar si el bebé tiene o no sífilis congénita, porque no nos va a aparecer como los casos anteriores que les mostré, sino así como lo vemos en esta foto. También la sífilis congénita puede presentarse de forma tardía, ¿sí? Secundaria a la inflamación persistente causada por esa infección congénita, es decir, después de los 2 años, con compromiso cutáneo, dental, esquelético, compromiso oftalmológico con queratitis intersticial, sordera. Entonces, esto también lo tenemos, porque la idea es que nosotros no lleguemos a esta etapa, porque miren que esto es un paciente que tuvo sífilis congénita y no se trató, y la inflamación se mantuvo persistente. Entonces aquí les traje unas fotos de un niño con dientes de Hutchinson, nariz sencilla de montar. Miren aquí que incluso las fotos están a blanco y negro porque esto no se debería ver ahorita. Y un paciente con una radiografía donde se ve la tibia sable. ¿Listo? Entonces, ahora sí, empezando a hablar de las definiciones de caso, nosotros como pediatras o como personas que manejamos recién nacidos, no podemos desligarnos de la mamá.
porque es supremamente importante saber qué fue lo que sucedió con la mamá para saber qué es lo que vamos a hacer con el bebé. Entonces, según la Guía Colombiana de Sífilis Gestacional y Congénita, para diagnosticar la sífilis gestacional tenemos dos definiciones de caso. Tenemos el caso probable y tenemos el caso confirmado. El caso probable es toda mujer gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días que puede o no tener signos clínicos. Miren que en la definición que tiene la guía eso es muy claro. Puede o no tener signos clínicos, pero lo importante es que tiene una prueba treponémica rápida positiva y no recibe tratamiento adecuado de acuerdo a su estadio clínico, que ya fueron los que mencioné al principio. En estas mamadas, para confirmar el diagnóstico, tenemos que tener una prueba no treponémica, que puede ser el BRL o el RPR. Ahora, el caso confirmado sería esta misma mamá con o sin síntomas, con su prueba treponémica rápida positiva y una prueba no treponémica reactiva en cualquier dilución. Listo. Entonces puede tener así sea un DIL, pero entonces también tenemos que indagar sobre los antecedentes de esta mamá, pero si es una mamá que previamente no tenía antecedentes de haber presentado sífilis, así sea un DIL, esto ya la hace a ella un caso confirmado de sífilis gestacional. También otra cosa importante que les quería mencionar era lo de reinfección. Ustedes tienen que tener claro si la mamá se reinfectó o no. Y es una gestante, una mujer en puerperio, 40 días posaborto, que recibió su tratamiento adecuado de acuerdo al estadio de la enfermedad y en el seguimiento clínico presenta lesiones compatibles nuevamente o un aumento en los títulos de 4 veces o 2 diluciones, pero esto es respecto a la prueba no treponémica inicial, es decir, con la que se le hizo el diagnóstico. Listo. Esta es la clave para que ustedes puedan interpretar si la mamá se reinfectó o no. Y ya en el seguimiento más a largo plazo, también sería la que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después los títulos no descienden 4 veces o 2 diluciones en mamás con formas tempranas y en las que tienen sífilis latente o de duración ya sea tardía, de duración desconocida y 12 meses después los títulos no descienden. Ahora, ese sería en cuanto a la sífilis gestacional. Hablando de la sífilis congénita, ya nosotros no manejamos como tal los escenarios, pero para mí en la práctica clínica todavía sigue siendo como una forma práctica de poderle enseñar a mis estudiantes cómo hacer el abordaje de estos pacientes. Entonces, ¿yo cuándo puedo decir que el paciente tiene sífilis congénita? Es aquel hijo de una mamá con sífilis gestacional que no recibió tratamiento o que recibió un tratamiento inadecuado sin importar el resultado de la prueba del neonato. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos que tener claro cuál sería la definición de un tratamiento adecuado, que la mamá haya recibido, bueno, de acuerdo a su estadio de sífilis, el número de dosis, ya sea una dosis o 3 dosis, una dosis semanal. Que al menos haya recibido una dosis de penicilina benzatínica 2.430.000 días o más antes del momento del parto, que no cumpla criterio de reinfección, como lo hablamos ahorita. Y la otra es que la pareja haya sido tratada. Les voy a decir que la penicilina es el único antibiótico que previene la sífilis congénita, el 96% de los casos. Entonces, a las mamás no se les puede dar tratamiento con ningún otro antibiótico. Si recibió tratamiento con algún otro antibiótico, se considera que el tratamiento fue inadecuado. Eso también para que lo tengan en cuenta. También se considera un caso de sífilis congénita el fruto de la gestación pues, de una madre que tiene una prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores que los títulos de la madre, pero al momento del parto. Y esto equivale a 2 diluciones por encima del título materno que tenía en ese momento. También se considera sífilis congénita el que tiene manifestaciones clínicas sugestivas al examen físico y exámenes paraclínicos sugestivos de sífilis congénita, o el neonato en el que en la histopatología se le demostró la presencia del treponema pallidum,
ya sea en lesiones, en secreciones, en placenta, en cordón umbilical o en algún material de autopsia si el niño murió. Entonces, el realizar el diagnóstico de sífilis congénita es todo un reto para nosotros, porque como hay un paso anticuerpos transplacentarios al recién nacido, es muy difícil interpretar estas pruebas en los pacientes, y la otra es la baja sensibilidad de las pruebas serológicas. Entonces, ¿de qué depende el diagnóstico de sífilis en el neonato? De la historia clínica de la mamá. Entonces es muy importante preguntarle a la mamá cuándo fue el diagnóstico, del momento del diagnóstico, cuál fue el método de diagnóstico, porque nosotros debemos haber realizado una prueba treponémica y una prueba no treponémica, pero tenemos que saber qué prueba no treponémica se le realizó a la mamá, porque esa debe ser la misma prueba no treponémica que se le realice al bebé, para poder hacer las comparaciones en los títulos, cómo fue el tratamiento que recibió, cuál fue, cuántas dosis, y si cumple con el criterio de reinfección que ya nosotros lo hablamos. Entonces, aquí quería como hacer unas claridades respecto a las pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas no treponémicas se realizan de forma manual, son muy baratas, nos permiten cuantificar de alguna manera, es decir, obtener un título para saber cómo se comporta la enfermedad. Es un indicador muy útil de la actividad de la misma. El problema es que se demoran un poquito más que las pruebas no treponémicas, que las pruebas treponémicas, en positivizarse. Entonces esto disminuye su sensibilidad en los periodos más tempranos de la enfermedad. Los falsos positivos por lo general son transitorios, y los falsos negativos pueden ser secundarios a una cosa que se llama el efecto persona, por un aumento de los anticuerpos que van dirigidos a estas cardiolipinas, porque en realidad no son como antígenos específicos del treponema pallidum, por eso pueden haber tantos falsos positivos. Y aquí les muestro como dos situaciones en las cuales pueden haber falsos positivos a las pruebas treponémicas, ya sean de forma aguda, que máximo 6 meses y deben desaparecer, o los falsos positivos, crónicos. En los casos de falsos positivos agudos, aquí miren las infecciones, sobre todo las infecciones virales, malaria, inmunizaciones, pero sobre todo los errores de laboratorio e inclusive el embarazo. El embarazo puede positivizar las pruebas no treponémicas. Y de forma crónica ya sí tendríamos aquí las enfermedades del tejido conectivo, adicciones a sustancias psicoactivas, la lepra, las neoplasias y la vejez. Por lo general, los títulos, en caso de que sean falsos positivos, son títulos que son iguales o menores a 4 ilusiones. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque si es un BRL que está en 128 ilusiones, usted no va a pensar que eso sea secundario, un falso positivo. Otra cosa muy importante que les quería mencionar era la reacción serofaz, que es lo que nosotros también llamamos la cicatriz serológica, ¿sí? Que son títulos de pruebas no treponémicas bajos que se mantienen durante un periodo de tiempo, puede ser 1 o 2 diluciones. ¿Listo? Y eso se conoce así, reacción serofaz. Aquí les hago mención de las seroconversiones, dependiendo del estadio en el que se haya encontrado la mamá al momento del diagnóstico, que si es una sífilis primaria se demora más o menos entre 6 y 12 meses en negativizar las pruebas no treponémicas. Si es una sífilis secundaria se demora entre 12 y 18 meses, y si es unas formas latentes y tardías, ojo que el tratamiento tiene poco efecto en los títulos, entonces ya aquí pierde validez las pruebas no treponémicas para hacer seguimiento. En cuanto a las pruebas treponémicas, que estas sí detectan anticuerpos específicos frente al treponema pálido, nosotros inicialmente en el algoritmo tenemos la prueba treponémica rápida, pero como confirmatoria tenemos el FTA-APS, y acá estas vendrían siendo unas técnicas cualitativas. Esto aquí te dice si el paciente es positivo o si es negativo. Y la utilidad que tiene esta es que se hace positivo de forma más temprano que las pruebas no treponémicas, pero no sirve para hacer el seguimiento a la enfermedad ni para saber si la mamá tuvo éxito en el tratamiento. Entonces, en este caso, no nos serviría esta prueba.
Entonces, en esta tabla les quería mostrar, fíjense, aquí les señalo que la sensibilidad de las pruebas, sobre todo de las pruebas no treponémicas, que el BRL y el RPR, es más baja en los casos de sífilis primaria. Miren que ya en la sífilis secundaria es una sensibilidad del 100%, o sea que nos detectaría todos los casos. En las formas latentes también, pero ya baja la sensibilidad en la sífilis terciaria, pero son pruebas muy específicas. O sea que si tiene una prueba negativa, lo más probable es que la paciente no tenga la infección. Y esta imagen les quería mostrar el comportamiento de las pruebas de acuerdo al momento en el que se encontrara la mamá. Entonces miren que la IgM aumenta, hacemos medición de IgM, pero miren acá el BRL y el RPR cómo se comporta. Miren que incluso se demora más, miren que aparece después de que se positivizó el FTA-ARS y va descendiendo si la persona recibe tratamiento, y si no lo recibe, las pruebas se mantienen estables o incluso pueden aumentar. Las pruebas treponémicas quedan positivas de por vida. Miren que el FTA-ARS y el TPHA se mantienen positivos todo el tiempo después de la exposición al treponema pálido. Eso también lo tienen que saber. Entonces, antes teníamos un esquema que era el esquema de diagnóstico tradicional, que se empezaba con una prueba no treponémica, pero ahora nosotros, la guía recomienda hacer la secuencia reversa. La secuencia reversa lo que te habla es que tú debes empezar con una prueba treponémica, que si es positiva, haces la prueba no treponémica, y si es positiva, ya tú confirmas el diagnóstico. Y si empiezas con la prueba treponémica y esta es negativa, tú prácticamente puedes ahí o descartar que tiene la infección, o puede ser una infección muy reciente, o que la mamá ya haya recibido tratamiento. Y si la prueba sale nuevamente positiva, pero la no treponémica sale negativa y tú tienes la alta sospecha diagnóstica, de realizar una segunda prueba treponémica, que si es positiva puede ser una sífilis tratada o de largo tiempo, o un efecto prosona, o puede ser un falso positivo. Ya depende del contexto clínico del paciente. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la guía colombiana? Entonces, en todo recién nacido, hijo de una mamá que tuvo sífilis gestacional en este embarazo, o que tiene signos clínicos compatibles con sífilis congénita, se le deben realizar todos los exámenes clínicos y paraclínicos pertinentes para determinar que el paciente cumple con la definición de casos que le mostré inicialmente de sífilis congénita. Estos estudios adicionales incluyen el BRL sérico, el hemograma, el perfil bioquímico. A todos los recién nacidos en quienes sospechemos sífilis congénita se le debe realizar citoquímico de líquido cefalorraquídeo y también BRL. El BRL es la única prueba no treponémica que está como estandarizada para realizar en líquido cefalorraquídeo, entonces no vayan a pedir RPR para líquido cefalorraquídeo. También la radiografía de huesos largos. La radiografía de tórax sí depende, pues, si el paciente tiene sintomatología respiratoria o que ustedes crean que tenga compromiso a nivel pulmonar. De resto, no hay que realizarles a todos radiografía de tórax. A todos hay que realizarle fondo de ojo y también uroanálisis. Es lo que le quería mostrar a ustedes, que me llamó la atención cuando revisaba el tema, era cómo era el algoritmo de acuerdo a las guías del CDC, a las guías americanas. Y miren que ellos también hablan de escenarios: el escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3. Me devuelvo. El escenario 1 es el que tiene hallazgos clínicos sugestivos en el examen físico de sífilis congénita, el neonato que tiene títulos mayor y 4 veces cuando se compara con los títulos maternos, o que se evidencia la presencia del treponema pálido en el campo oscuro. A estos le realizan todos los exámenes y se le da el tratamiento con penicilina. Listo. Por 10 días. Ellos recomiendan 10 días. Nuestra guía recomienda entre 10 a 14 días. El escenario 2 sería el hijo de una mamá que no fue tratada, que fue inadecuadamente tratada, que el tratamiento no se documentó, que la trataron con un antibiótico distinto a la penicilina benzatínica, o que recibió tratamiento pasaron menos de 4 semanas antes del parto.
si cualquiera de estos, también le realizan los exámenes adicionales a este paciente, y si tiene alguna anormalidad en estos paraclínicos o el seguimiento no se puede hacer, se le da tratamiento por 10 días. Si no tiene ninguna anormalidad en los paraclínicos y se le puede realizar seguimiento, estos pacientes se tratan como si fueran expuestos para nosotros, se les da penicilina benzatínica dosis única. Si la mamá fue adecuadamente tratada, si no hay sospecha de que esta mamá se haya reinfectado, que haya fallado el tratamiento, no requiere realizársele al niño ningún examen adicional, y aparte pues del BRL, el seguimiento serológico, no requeriría ningún tratamiento adicional. Si no se le puede realizar seguimiento ambulatorio, ellos sí recomiendan aplicar la dosis de penicilina benzatínica en dosis única. Entonces, esto se los quería mencionar porque nosotros tenemos que saber cómo es el tratamiento de la mamá para poder definir si fue adecuado. Entonces, yo ya les dije parte de los criterios para definir si fue correcto, pero entonces, si fue una sífilis temprana, incluye la sífilis primaria, secundaria y latente temprana, solo requiere una dosis única de penicilina benzatínica 2.400.000 la mamá. Si es una sífilis tardía, ya requerirían 3 dosis. Por lo general, como nosotros, estas mamás no llegan diciendo, bueno, me infecté en tal momento, no saben si tuvieron lesiones, y no es frecuente pues que lleguen con secundarismo sifilítico. Por lo general, lo usual es que reciban 3 dosis de penicilina benzatínica, 2.400.000. Y si es una sífilis de duración desconocida, también reciben 3 dosis una semana. Ahora, el recién nacido, ¿cómo lo vamos a tratar? Si es un paciente que cumple la definición de caso de sífilis congénita, la dosis vendría siendo 100.000 unidades por kilo IV de penicilina cristalina, que inicialmente los primeros 7 días se dividen en 2 dosis cada 12 horas. Y ya a partir del día 8 al 10 serían 150.000 unidades por kilo IV, dividido en 3 dosis, una dosis cada 8 horas de 50.000 unidades cada uno. Y ojo, si es un paciente que no cumple con los criterios para sífilis congénita y la mamá fue tratada adecuadamente, de todas formas estos pacientes se consideran expuestos y la madre, el recién nacido debe recibir una dosis de profilaxis de penicilina benzatínica de 50.000 unidades por kilo intramuscular. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de estos niños? El seguimiento debe hacerse clínico y debe hacerse serológico, con BRL a los 3, 6, 9 y 12 meses. Si el paciente tuvo compromiso del sistema nervioso central, hay que hacerle punción lumbar a los 6 y a los 12 meses de vida para verificar que la prueba que los parámetros del líquido cefalorraquídeo se hayan normalizado y que la prueba no treponémica se haya negativizado. Si alguno de estos parámetros permanece alterado, se debe repetir el tratamiento ajustado al peso actual del paciente. Y esta yo creo que es como de las cosas más importantes de la charla para mí, como para dejarles de mensaje a ustedes, es que cómo vamos a prevenir la infección congénita con un adecuado control prenatal, realizando tamizaje desde el primer trimestre o desde el momento del ingreso de la madre al control prenatal y durante toda la gestación. Si identificamos madres con sífilis gestacional, debemos garantizar que éstas reciban tratamiento adecuado, y también que haya tratamiento a los contactos y educación, sobre todo mucha educación a las madres gestantes. Si la mamá tiene una prueba treponémica rápida inicial negativa, se debe repetir cada trimestre y en el momento del trabajo de parto, posaborto, o si tuvo parto domiciliario, en el momento de la primera consulta. Y si la mamá presentó sífilis gestacional durante el embarazo actual, se debe hacer seguimiento también con la prueba no treponémica en cada trimestre y en el momento del parto. Muchas gracias. Vengan, antes de que terminemos, yo quiero que definamos qué fue lo que pasó con los casos, porque yo pensé que de pronto íbamos a poder hablar de eso, pero entonces les voy a explicar qué haríamos o cuál sería la conducta con estos recién nacidos. Entonces, en ambos casos tenemos recién nacidos asintomáticos. Entonces, fíjense que hay una cosa muy importante, dijimos, ¿cómo se define que la mamá tuvo sífilis gestacional? O sea, si la mamá cumple definición de caso inicial, lo más importante, muchachos, es que la prueba treponémica sea positiva.
Si una mamá estuvo expuesta al treponema pálido, no debe tener una prueba treponémica negativa y mucho menos ya después de tanto tiempo de haber sucedido la supuesta infección. Miren que la mamá tiene un BRL, solamente la prueba no treponémica en títulos que son bajos. Entonces, en este caso, la mamá no cumplía con la definición, en el primero, no cumplía con la definición de sífilis gestacional. Entonces, podemos decir que este niño no era un caso de sífilis congénita, para empezar. ¿Y cuál sería la conducta del recién nacido? Ninguna. Pues en realidad no habría que realizar nada con el neonato, aparte de los cuidados de rutina del recién nacido. Listo. Aquí habría que estudiar cuál sería la razón de por qué esta mamá tenía estas pruebas no treponémicas positivas. Descartar otros diagnósticos diferenciales. Y en cuanto al segundo caso, este que tenemos aquí, que es el hijo de una mamá que está así, tenía el diagnóstico de sífilis gestacional, miren el comportamiento de la prueba no treponémica. Inicialmente tenía 64 diles, luego 16, 4 y una dilución. En el momento del parto tenía 8 diles, recibió 3 dosis de penicilina 3 meses antes del parto, entonces recibió tratamiento adecuado. Una cosa importante es que aquí habría que determinar si la pareja recibió o no tratamiento, ¿sí? Pero si somos estrictos, esta mamá no cumple con la definición de reinfección porque ella, si comparamos los títulos del momento del parto respecto a los títulos que tenía al momento del diagnóstico, los títulos no aumentaron por encima de 2 diluciones. Entonces no cumple con el criterio. ¿Y cuál sería también la conducta del recién nacido? Este bebé sí se consideraría un expuesto, esto era lo que antes llamábamos un escenario 3, entonces a este niño se le realiza el BRL sérico, se mira cómo está, porque si está cuatro veces los títulos o 2 diluciones por encima de la mamá, sí cumpliría con la definición de caso de sífilis congénita, pero si no, en este caso solamente habría que ponerle penicilina benzatínica en dosis única. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, doctora. ¿Quiere activar su cámara para que nos despidamos? Sí, doc. Vaya, pues dejando de contestar, por favor. Ya. Deje de presentar la pantalla para que la podamos ver. Ah, ya. Esperen, ya la saco aquí. Dejarte. Espérame un momentito, profe. Bueno, ya. Entonces, pues, desde el punto de vista obstétrico, digamos, el par de errores que yo más comúnmente veo es que no tendría, no sé si por ahí, no sé si lleva una década el tema de del concepto inverso, ¿no? Es decir, yo aprendí a hacer pruebas primero no treponémicas y nos enseñaron siempre que la confirmatoria es la prueba treponémica. Entonces, de golpe, aunque las nuevas generaciones les enseñamos lo contrario, no debería tener confusión con eso, pero los que estamos más veteranos, de pronto eso nos confunda un poquitico, ¿cierto? Que la idea es que debemos hacer pruebas treponémicas inicialmente. Bueno, la otra cosa es que esas pruebas son rápidas. Las pruebas rápidas son como una prueba de embarazo, es decir, son unas cositas que son 2 rayitas, por eso se llaman rápidas. Te pone la muestra allí y sale una rayita negativa, 2 rayitas positivas y ya, reportaron positivo, negativo y listo. Y la otra partecita que yo creo que nos conflictúa mucho a los clínicos es como el tema de caso probable versus caso confirmado, ¿cierto? Entonces, las guías lo que proponen es, no importa que usted tenga certeza o no de sífilis, porque no estamos diciendo que la tiene, también es un caso probable, ya inicie la penicilina, ya. Entonces, yo tengo como la percepción que los clínicos eso nos conflictó un poquito porque como que queremos llegar al diagnóstico final y entonces le queremos hacer la otra prueba y queremos esperar a que venga con la siguiente prueba y eso está bien para otras enfermedades, pues, o sea, nadie debe dar una quimioterapia o un cáncer sin el resultado de la biopsia, ¿cierto? Entonces, pero para esto no está bien.
porque como hasta que no hagamos ese esquema del punto de atención o point of care en la literatura anglosajona, que es, aquí tiene la prueba positiva de una vez el inicio del tratamiento y se sale de aquí el consultorio con el tratamiento ya puesto. Entonces, hasta que eso no lo hagamos así, no vamos a impactar la sífilis congénita finalmente, porque en esa vueltecita de la prueba no treponémica, un grupito de estas señoras se va a perder, ¿cierto? Entonces, seguramente ahí va a estar nuestro problema. Nuestra guía también dice que al parto se hace una prueba treponémica rápida. ¿Y qué otra cosita por ahí? Bueno, había intuido, antes de que colocara lo de la relación de migrantes, ya cuando las primeras cifras al 2020 que mostró duplicaciones de la cifra gestacional y congénita, ya uno intuía, ¿no?, que esa debería ser una razón importante, el tema migratorio. ¿Y qué otra cosita por allí? Bueno, excelente todo. Hágame el favor y me envía la presentación, yo la pongo en el blog para que la gente la pueda consultar. Y muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Si alguien más quiere participar, hacer alguna pregunta o algo, tenemos 5 minutos adicionales. A ver, miremos aquí. No he visto el chat. Nos saludan desde Ecuador, excelente presentación. Luz América, que está desde Ecuador, nos saluda. Edwin Agudelo nos expresa su agradecimiento. Y dice la doctora Karen que excelente la presentación. Bueno, entonces, doctora, muy amable, muchas gracias, muy buena su presentación. La estaremos invitando en próximas ocasiones nuevamente. Bueno, gracias, profe. Chao, adiós.